Desde hacía meses, yo percibía una tensión silenciosa en cada encuentro familiar. Mi hermana menor, Clara, parecía observarme con una mezcla de desconfianza y superioridad, como si esperara que en algún momento yo cometiera un error que confirmara sus sospechas. Yo había comenzado mi propio negocio de consultoría digital, y aunque estaba creciendo poco a poco, ella insistía en que yo exageraba mis logros. Cada vez que intentaba compartir un avance, notaba cómo su expresión se endurecía, como si acumulara munición para usar contra mí. Todo comenzó cuando decidí dejar mi trabajo en una agencia de publicidad en Madrid para emprender por mi cuenta. Era un riesgo, lo sabía, pero tenía contactos suficientes y varios clientes potenciales que habían mostrado interés en mis servicios. Los primeros meses fueron difíciles, no lo voy a negar. Pasaba días enteros frente a la computadora, enviando propuestas, ajustando presupuestos, aprendiendo sobre facturación y contabilidad. Era agotador, pero también emocionante. Cada pequeño logro me parecía enorme, y supongo que eso se notaba cuando hablaba con mi familia. Clara, por su parte, había seguido un camino más tradicional. Trabajaba en una empresa de telecomunicaciones desde que terminó la universidad, con un sueldo fijo y todas las prestaciones que eso implica. No había nada de malo en eso, por supuesto, pero entre nosotras siempre existió esa competencia silenciosa, que supongo existe en muchas familias. Ella era la organizada, la que nunca tomaba riesgos innecesarios. Yo era la soñadora, la que prefería intentar algo propio aunque eso significara menos seguridad. Al principio, cuando le conté sobre mi decisión de independizarme, ella fue la primera en advertirme de los peligros. Me habló de estadísticas sobre empresas que fracasan en el primer año, de lo complicado que es conseguir clientes estables, de cómo muchas personas terminan endeudadas por perseguir sueños poco realistas. Yo escuché sus preocupaciones con paciencia, pensando que simplemente quería protegerme, pero con el tiempo me di cuenta de que había algo más detrás de sus palabras. No era preocupación genuina, era una especie de resentimiento, como si mi decisión de arriesgarme la incomodara personalmente. Los encuentros familiares se volvieron especialmente tensos. Cada domingo nos reuníamos en casa de nuestros padres para comer juntos. Era una tradición que manteníamos desde siempre, un momento para ponernos al día y disfrutar de la compañía mutua. Pero esas comidas se convirtieron en un campo de batalla invisible. Nuestro padre siempre preguntaba cómo iba mi negocio, y yo trataba de responder con honestidad, sin exagerar pero tampoco minimizando mis avances. Había conseguido 3 clientes, fijos que me pagaban mensualmente por servicios, de redes sociales y diseño web. No era una fortuna, pero era un comienzo sólido. Clara escuchaba mis respuestas con los brazos cruzados, una sonrisa apenas, perceptible en los labios que no transmitía alegría sino escepticismo. Cuando nuestro padre me felicitaba, o nuestra madre comentaba lo orgullosa que estaba de mi valentía, podía ver cómo ella apretaba la mandíbula. A veces interrumpía con comentarios que parecían inocentes pero que llevaban veneno escondido. Cosas como, bueno, pero todavía no ganas lo que ganabas en la agencia, ¿verdad? O espero que estés ahorrando para cuando las cosas se pongan difíciles. Frases que técnicamente eran ciertas, pero que ella pronunciaba con una intención clara de desinflar cualquier celebración. Intenté hablar con ella varias veces. La llamé un día después de una de esas comidas particularmente incómodas y le pregunté directamente si le molestaba algo. Ella negó todo. Me dijo que estaba siendo paranoica, que simplemente se preocupaba por mí. Pero su tono de voz, seco y distante, me confirmó que había un problema real. No era paranoia. Era algo que podía sentir cada vez que estábamos en la misma habitación, una especie de electricidad negativa que flotaba entre nosotras. Con el paso del tiempo, Clara dejó de ocultar su impaciencia y comenzó a cuestionar cada aspecto de mi vida profesional. Se mostraba especialmente irritada cuando nuestros familiares me felicitaban por mis supuestos avances, como si aquello la afectara personalmente. Yo intentaba mantener la calma, pero internamente me dolía saber que, en vez de celebrar conmigo, ella deseaba que todo saliera mal. Era evidente que había una rivalidad que yo nunca había buscado, pero que ella alimentaba como si dependiera de ello. Recuerdo una ocasión en particular, durante la celebración de cumpleaños de nuestra tía Carmen. Yo acababa de cerrar un contrato con una pequeña empresa de Málaga que necesitaba una renovación completa de su imagen digital. Era mi proyecto más grande hasta ese momento y estaba genuinamente emocionada. Cuando lo mencioné durante la comida, varios primos me felicitaron y me pidieron detalles. Yo expliqué brevemente en qué consistía el trabajo, cuánto tiempo me tomaría y lo que esto significaba para mi negocio en términos de crecimiento. Clara permaneció en silencio durante toda mi explicación, pero cuando terminé,
Soltó una risa corta y comentó: «Bueno, esperemos que te paguen bien y a tiempo, porque ya sabes cómo son esas empresas pequeñas, siempre con problemas de liquidez». El comentario cayó como un balde de agua fría sobre la conversación. Mi tía Carmen trató de suavizar el momento diciendo algo amable, pero el daño ya estaba hecho. Yo sentí cómo la alegría se me escapaba del cuerpo, reemplazada por una mezcla de vergüenza y rabia. Esa noche, en mi apartamento, me quedé pensando en lo que había pasado. No podía entender por qué mi propia hermana quería sabotear mis momentos de felicidad. Habíamos crecido juntas, compartido habitación durante años. Nos habíamos apoyado en momentos difíciles. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Era simplemente envidia? ¿O había algo más profundo que yo no alcanzaba a ver? Me hice todas esas preguntas sin encontrar respuestas satisfactorias. A pesar de esa situación incómoda, yo continuaba enfocada en mi trabajo. Sabía que el negocio era real y que estaba avanzando, incluso si todavía no generaba cifras impresionantes. Sin embargo, aquella inseguridad, mezclada con el comportamiento de Clara, me hacía preguntarme cuánto tiempo más podría soportar la desconfianza dentro de mi propia familia. Lo que no imaginaba era que ella ya estaba planeando algo mucho más grave que simples comentarios envenenados. Mientras yo trabajaba largas horas perfeccionando propuestas y atendiendo videollamadas con clientes, Clara había decidido que necesitaba pruebas concretas de lo que ella consideraba mi engaño. En su mente yo estaba construyendo una fantasía, vendiendo una imagen de éxito que no existía, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para demostrarlo. Esa determinación, alimentada por meses de resentimiento acumulado, la llevaría a tomar una decisión que cambiaría nuestra relación para siempre. Pero en ese momento, yo seguía siendo completamente ajena a sus planes. Seguía intentando entender qué había pasado entre nosotras, sin sospechar hasta dónde. Estaba dispuesta a llegar para destruir lo que yo estaba construyendo. Semanas antes de la fiesta de cumpleaños de nuestra abuela, Clara tomó una decisión que cambió el rumbo de nuestra relación. Sin que nadie supiera, contrató a un equipo de detectives privados para investigar mi vida profesional desde cero. Revisaron mis clientes, mis movimientos bancarios, mis contratos y hasta los lugares donde trabajaba habitualmente. Clara estaba convencida de que descubrirían que mi empresa no existía realmente, o que yo vivía de apariencias. Para ella, demostrar mi supuesta mentira era la prueba definitiva de que siempre había tenido la razón. La agencia que contrató se llamaba Investigaciones Serrano, una empresa discreta ubicada en el centro de Madrid, especializada en casos corporativos y personales. Clara había encontrado su información navegando en Internet una noche, después de otra de esas comidas familiares donde yo había mencionado un nuevo cliente. Leyó las reseñas, verificó su legitimidad y finalmente se decidió a llamar. La conversación inicial fue breve. Ella explicó que necesitaba confirmar si una persona cercana realmente tenía el negocio que decía tener, si los clientes eran reales, si había ingresos verificables. El detective que la atendió, un hombre de voz grave llamado Rodrigo, le aseguró que podían hacerlo sin problemas. El costo del servicio no era bajo, pero Clara estaba dispuesta a pagar lo que fuera necesario. Invirtió sus ahorros de varios meses en esta investigación, convencida de que el dinero estaría bien gastado. Una vez que tuviera las pruebas que buscaba, firmó un contrato de confidencialidad, proporcionó mi nombre completo, mi dirección, los lugares que frecuentaba y toda la información que tenía sobre mi supuesta empresa. Los detectives aceptaron el caso y le prometieron resultados en 3 semanas, justo a tiempo para la fiesta de la abuela. Mientras los investigadores realizaban su trabajo, yo continuaba con mi rutina sin sospechar nada. Mis días transcurrían entre reuniones virtuales, negociaciones con nuevos clientes y la preparación de un proyecto importante que esperaba presentar en el mes siguiente. Ni por un segundo imaginé que alguien me estaba siguiendo, que tomaban fotos de cada lugar donde entraba y que incluso hablaban con personas cercanas para obtener información. Clara esperaba ansiosamente los resultados, convencida de que tendría pruebas sólidas para destruir mi credibilidad. Los detectives trabajaron con profesionalismo y discreción. Uno de ellos, un joven llamado Marcos, me siguió durante días sin que yo notara su presencia. Me observó entrar al coworking donde solía trabajar en el barrio de Chueca, un espacio compartido con otros freelancers y pequeños empresarios. Tomó fotos de mí reuniéndome con clientes en cafeterías, anotó los horarios en los que llegaba y salía, e incluso consiguió verificar algunos de los contratos que yo había firmado mediante búsquedas públicas en registros mercantiles. También hablaron con algunas personas. Un detective se hizo pasar por un potencial cliente y contactó a uno de mis clientes reales, preguntando por referencias de mis servicios.
La respuesta fue positiva, lo cual quedó documentado en el informe. Revisaron mis redes sociales profesionales, mi página web, mis publicaciones en LinkedIn. Todo estaba ahí, disponible públicamente, porque yo nunca había tenido nada que ocultar. Mi negocio era pequeño, sí, pero era completamente real. Durante esas 3 semanas, Clara vivió en un estado de anticipación casi enfermiza. Revisaba su teléfono constantemente, esperando actualizaciones de la agencia. Cada vez que veía mi nombre en el grupo familiar de WhatsApp, sentía una mezcla de satisfacción y nerviosismo. En su cabeza, ya imaginaba el momento en que podría confrontarme con evidencia irrefutable. Practicaba mentalmente lo que diría, cómo lo diría, qué expresión pondría cuando todos se dieran cuenta de que ella tenía razón. Y yo había estado mintiendo todo ese tiempo. Yo, por mi parte, estaba completamente ajena a todo esto. Mi mayor preocupación en esos días era terminar a tiempo el rediseño completo de la página web de mi cliente de Málaga. Pasaba horas eligiendo paletas de colores, probando diferentes diseños, escribiendo textos optimizados para motores de búsqueda. Era un trabajo absorbente pero gratificante. Cada avance me hacía sentir más segura de mi decisión de emprender. Incluso había empezado a pensar en contratar a alguien para que me ayudara con la carga de trabajo, porque los proyectos empezaban a acumularse. Una tarde, mientras trabajaba en una cafetería cerca de mi casa, uno de los detectives estaba sentado 3 mesas más allá, observándome discretamente. Yo pedí un café con leche y una tostada. Abrí mi laptop y me puse a trabajar. El detective tomó fotos, anotó la hora, el lugar, lo que yo estaba haciendo. Todo iba al informe que, eventualmente, llegaría a manos de Clara. Me pregunto qué habría pasado si en algún momento hubiera levantado la vista y lo hubiera reconocido, pero nunca sucedió. Yo estaba demasiado concentrada en mi pantalla, demasiado absorta en mis propios pensamientos. Cuando finalmente recibió el informe, Clara creyó que había encontrado lo que buscaba, aunque no había ninguna fraude. Los investigadores señalaron que mi negocio aún era modesto y que algunos de los contratos estaban en fase inicial, algo totalmente normal. Pero para ella, aquello era suficiente para moldear una narrativa humillante. Decidió que revelaría todo en la fiesta de nuestra abuela, delante de toda la familia, para avergonzarme y probar que yo inventaba éxitos que aún no habían sucedido. El informe tenía aproximadamente 15 páginas. Incluía fotografías, cronogramas de mis movimientos, entrevistas con contactos profesionales y un análisis detallado de mi situación financiera basado en lo que pudieron acceder legalmente. La conclusión era clara. Mi negocio existía, era legítimo, pero todavía estaba en sus primeras etapas. Los ingresos eran modestos pero estables. No había deudas significativas ni actividades sospechosas. En resumen, yo era exactamente lo que decía ser, una emprendedora al inicio de su camino. Pero Clara no leyó el informe de esa manera. Ella se enfocó en las palabras modesto y fase inicial. Para ella, eso significaba que yo exageraba mis logros, que vendía una imagen inflada de mi realidad. Subrayó esas secciones con marcador amarillo, las leyó una y otra vez, y construyó en su mente el discurso que daría frente a todos. No le importaba el contexto, no le importaba que cualquier negocio nuevo pasa por esas etapas. Solo le importaba tener algo, lo que fuera, que pudiera usar contra mí. Lo que Clara no sabía era que los investigadores habían descubierto algo más mientras revisaban mis movimientos. Durante la investigación, ellos notaron actividades sospechosas vinculadas a negocios paralelos de Clara, algo que no tenía nada que ver conmigo. Mientras seguían mis pasos, accidentalmente tropezaron con información sobre transacciones financieras irregulares relacionadas con su nombre. Al principio no le dieron mucha importancia, pensando que podría ser un error o una coincidencia, pero al profundizar, encontraron un patrón preocupante. Rodrigo, el detective principal, decidió investigar más a fondo por cuenta propia. No estaba en el contrato original, pero su ética profesional le obligaba a verificar si había algo ilegal sucediendo. Lo que encontró lo alarmó. Clara había estado involucrada en un esquema de facturas falsas a través de una empresa fantasma que supuestamente ofrecía servicios de consultoría. Era un montaje para evadir impuestos, y aunque ella probablemente pensaba que era un arreglo menor, las implicaciones legales eran graves. Los detectives se reunieron para discutir qué hacer con esa información. Técnicamente su trabajo era investigarme a mí, no a su clienta, pero cuando percibieron el riesgo legal de la situación, decidieron actuar inmediatamente. Contactaron a las autoridades correspondientes y entregaron la información que habían recopilado. No podían ser cómplices de un delito fiscal, y la evidencia que habían encontrado era demasiado clara para ignorarla.
Mientras ella planeaba destruirme emocionalmente, su propio error se convertía en el foco de una investigación real. Las autoridades comenzaron su propio seguimiento, verificando las transacciones, contactando a las entidades involucradas, preparando el caso. Y todo esto sucedía sin que Clara tuviera la menor idea. Ella estaba demasiado ocupada perfeccionando su plan de humillación pública, demasiado convencida de su propia superioridad moral para notar que las paredes se cerraban a su alrededor. Guardó el informe en una carpeta elegante, practicó su discurso frente al espejo e incluso eligió cuidadosamente la ropa que usaría el día de la fiesta. Quería verse impecable, autoritaria, como alguien que finalmente traía la verdad a la luz. No sabía que la verdad que estaba por revelarse no era la que ella esperaba. El día de la fiesta llegó con un ambiente festivo y familiar. Nuestra abuela celebraba un año más de vida, y todos se habían reunido con entusiasmo para acompañarla. Yo estaba feliz por verla rodeada de las personas que más quería, pero no sabía que Clara se movía por el lugar con una seguridad inquietante, como si tuviera bajo el brazo un as triunfador que aún no revelaba. Ella esperaba el momento exacto para exponerme y disfrutar de lo que consideraba su victoria personal. La fiesta se celebraba en un salón de eventos cerca de Pozuelo de Alarcón, un lugar bonito que mis padres habían reservado con semanas de anticipación. Nuestra abuela, doña Mercedes, cumplía 85 años, y queríamos que fuera una celebración memorable. Había globos dorados y blancos por todas partes, mesas decoradas con elegancia sencilla y una mesa larga llena de tapas y platos que todos habíamos contribuido a preparar. El ambiente olía a tortilla española, croquetas recién hechas y el perfume que siempre usaba mi abuela. Llegué temprano para ayudar con los últimos preparativos. Mi madre estaba nerviosa, como siempre que organizaba algo importante, y yo traté de calmarla mientras acomodábamos las sillas y verificábamos que todo estuviera en su lugar. Clara llegó media hora después, vestida con un traje sastre azul marino que la hacía ver más formal de lo habitual. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo, lo cual me pareció extraño para una fiesta familiar, pero no le di mayor importancia en ese momento. Los invitados empezaron a llegar poco a poco. Primero nuestros tíos, luego los primos, algunos vecinos de la abuela que habían sido invitados, y amigos de la familia que no veíamos desde hacía años. Todos traían regalos, flores, botellas de vino. La abuela estaba radiante, sentada en una silla especial que habíamos decorado como si fuera un trono, saludando a cada persona con esa sonrisa dulce que siempre la caracterizó. Verla tan feliz me llenaba el corazón, y por un momento olvidé todas las tensiones recientes con Clara, entre risas, abrazos y recuerdos. Clara organizó discretamente un pequeño grupo de familiares a quienes les insinuó que pronto revelaría algo importante. Yo, sin idea de lo que ocurría, apenas notaba cómo ella desaparecía y reaparecía por el salón, revisando constantemente su teléfono. En su mente, ya imaginaba la escena en la que todos se sorprenderían, se decepcionarían de mí e incluso me cuestionarían abiertamente. Era evidente que su deseo no era aclarar nada, sino dañarme. Vi cómo se acercaba a nuestro tío Javier, un hombre serio que siempre había sido muy tradicional en sus opiniones. Le susurró algo al oído y él asintió con gravedad, mirándome de reojo. Luego hizo lo mismo con nuestra prima Lucía y con la esposa de nuestro primo mayor, Andrés. Cada vez que terminaba una de esas conversaciones breves, la persona la miraba con sorpresa y luego desviaba la vista hacia mí. Yo empezaba a sentir que algo extraño estaba pasando, pero no podía identificar exactamente qué era. Mi madre sirvió la comida alrededor de las 3 de la tarde. Todos nos sentamos en las mesas asignadas, y durante un rato el ambiente fue perfectamente normal. Comimos, brindamos por la abuela, escuchamos las historias que mi padre contaba, sobre cuando ella era joven y trabajaba como maestra en un pueblo de Castilla. Eran anécdotas que habíamos escuchado 1000 veces, pero que siempre nos hacían sonreír. La abuela reía con nosotros, sus ojos brillando de emoción. Después de comer, algunos primos empezaron a preparar un pequeño homenaje. Habían hecho un video con fotos antiguas de la abuela y estaban configurando el proyector para mostrarlo en la pared del salón. Mientras tanto, Clara se movía entre las mesas con esa carpeta de cuero, deteniéndose ocasionalmente para revisar su contenido. Yo la observaba desde mi lugar, sintiendo cómo crecía en mí una incomodidad que no podía explicar. Algo no estaba bien. Mi hermana eligió el momento justo después de que terminó el video emotivo. Todos estábamos conmovidos. Algunos incluso tenían lágrimas en los ojos. Entonces Clara se levantó. Pidió la atención de todos, tocando suavemente su copa con una cuchara. El tintineo del cristal hizo que las conversaciones se detuvieran. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Mi corazón empezó a latir más rápido.
aunque aún no sabía por qué. Clara comenzó su discurso con voz firme y clara. Habló sobre la importancia de la honestidad en la familia, sobre cómo nuestra abuela siempre nos había enseñado a ser personas íntegras y transparentes. Dijo que era su deber como hermana asegurarse de que todos conociéramos la verdad, especialmente en un momento tan importante como este. Sus palabras eran bonitas en la superficie, pero yo podía detectar el veneno escondido debajo de cada frase. Mis manos empezaron a temblar. Mientras hablaba, Clara abrió la carpeta lentamente, sacando los papeles del informe de los detectives. Yo seguía sin entender completamente qué estaba pasando, pero el nudo en mi estómago se apretaba cada vez más. Mi madre me miró con preocupación, y mi padre frunció el ceño tratando de comprender hacia dónde iba todo esto. La abuela, en su inocencia, sonreía pensando que tal vez era otro homenaje o una sorpresa agradable. Clara explicó que durante semanas había estado preocupada por mí, por lo que ella llamaba mis exageraciones constantes sobre mi negocio. Dijo que como hermana amorosa, sentía la obligación de verificar que todo fuera real, que yo no estuviera metiéndome en problemas o, peor aún, engañando a la familia. Sus palabras estaban cuidadosamente elegidas para hacerla parecer preocupada y responsable, cuando en realidad lo que buscaba era humillarme públicamente. Empezó a leer extractos del informe, seleccionando cuidadosamente las partes que la beneficiaban. Mencionó que mi negocio era modesto, que los contratos estaban en fase inicial, que los ingresos no eran tan impresionantes como yo supuestamente había dado a entender. Cada palabra caía sobre mí como un martillo. Podía sentir las miradas de todos, algunas confundidas, otras incómodas. Nadie sabía cómo reaccionar ante esta situación tan extraña e inapropiada. Yo me quedé paralizada en mi silla. Quería levantarme, quería gritar, quería defenderme, pero las palabras no salían de mi boca. Me sentía expuesta, vulnerable, traicionada de la manera más profunda posible. Mi propia hermana había contratado detectives para investigarme. Había gastado dinero y tiempo en un plan, elaborado para destruir mi reputación, frente a toda la familia, y lo estaba haciendo en el cumpleaños de nuestra abuela, convirtiendo lo que debía ser un día de celebración en un momento de vergüenza y dolor. Mi padre finalmente intervino, su voz tensa y molesta. Le preguntó a Clara qué demonios estaba haciendo, si se había vuelto loca. Mi madre se llevó las manos a la boca. Entre el shock y la indignación, algunos familiares empezaron a murmurar entre ellos, claramente incómodos con lo que estaban presenciando. Pero Clara no se detuvo. Estaba demasiado metida en su momento de supuesta gloria, demasiado convencida de que estaba haciendo lo correcto. Lo que Clara no sabía era que los investigadores habían descubierto algo más mientras revisaban mis movimientos. Una irregularidad grave que involucraba a una persona cercana a ella. Durante la investigación, ellos notaron actividades sospechosas vinculadas a negocios paralelos de Clara, algo que no tenía nada que ver conmigo. Y cuando percibieron el riesgo legal de la situación, decidieron actuar inmediatamente. Mientras ella planeaba destruirme emocionalmente, su propio error se convertía en el foco de una investigación real. En ese preciso instante, mientras Clara sostenía los papeles con expresión triunfante y se preparaba para leer más detalles del informe, la puerta del salón se abrió con firmeza. 2 hombres vestidos de traje entraron con paso decidido, seguidos por una mujer que llevaba una placa identificativa colgando del cuello. El ambiente festivo se congeló instantáneamente. La música de fondo que había estado sonando suavemente se detuvo cuando alguien apagó el equipo de sonido. Los 3 se dirigieron directamente hacia donde estaba Clara, sin dudar ni un segundo. Ella levantó la vista de sus papeles, su expresión de confianza transformándose rápidamente en confusión. Uno de los hombres se identificó como inspector de la Brigada de Delitos Fiscales y la mujer como agente de la misma unidad. Dijeron el nombre completo de Clara y le informaron que necesitaban que los acompañara para responder preguntas sobre ciertas irregularidades financieras que estaban siendo investigadas. El color desapareció del rostro de Clara en cuestión de segundos. Los papeles que sostenía comenzaron a temblar entre sus dedos. Intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Miró alrededor buscando apoyo, buscando que alguien le dijera que esto era un error, una confusión terrible. Pero los agentes fueron claros y profesionales. Mencionaron transacciones específicas, fechas, nombres de empresas fantasma. Clara palideció aún más con cada detalle que escuchaba. Nuestra madre se puso de pie, alterada, preguntando qué estaba pasando. Mi padre intentó intervenir, exigiendo una explicación más clara. Los agentes fueron pacientes pero firmes. Explicaron que no podían dar muchos detalles porque la investigación estaba en curso, pero que tenían evidencia suficiente para requerir la cooperación de Clara.
Todo había sido verificado, revisado, confirmado. No era un error, no era una confusión. Yo permanecía sentada, completamente paralizada por la irrealidad de la situación. Hace apenas 2 minutos, yo era la que estaba siendo expuesta y humillada. Ahora, en un giro que parecía sacado de una película, mi hermana era la que enfrentaba consecuencias reales por acciones que yo ni siquiera sabía que había cometido. El salón entero estaba en silencio absoluto, todos procesando lo que estaban viendo, incapaces de comprender cómo la situación había dado un vuelco tan drástico. La abuela, confundida y asustada, preguntó con voz temblorosa qué le estaba pasando a su nieta. Mi madre corrió hacia Clara, tratando de protegerla instintivamente, pero los agentes fueron claros en que necesitaban que ella los acompañara. Clara dejó caer los papeles del informe al suelo, las páginas dispersándose alrededor de sus pies como hojas muertas. Su plan perfecto de humillación se había convertido en su propia pesadilla pública. El momento culminante ocurrió cuando la música bajó y varios invitados se acercaron al centro del salón para escuchar a Clara. Ella sostenía unos papeles en la mano, lista para exponer lo que creía ser mi farsa. Con una sonrisa de triunfo, respiró profundo, convencida de que estaba a segundos de humillarme. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar, la puerta principal se abrió con firmeza y 2 agentes vestidos de manera formal ingresaron con paso decidido. Yo estaba sentada en mi silla, todavía procesando la humillación que acababa de vivir minutos antes. Mi cuerpo estaba tenso, mis manos apretadas sobre mi regazo, tratando de mantener la compostura frente a toda la familia. Había lágrimas contenidas en mis ojos, pero me negaba a dejarlas caer. No le daría a Clara esa satisfacción adicional. Mi madre estaba a mi lado, con la mano sobre mi hombro, intentando consolarme sin saber exactamente qué decir. Mi padre estaba de pie, claramente molesto, mirando a Clara con una mezcla de decepción y enojo que nunca antes le había visto. Clara había terminado de leer los extractos del informe y ahora se preparaba para su gran final. Había conseguido plantar la semilla de la duda en varios familiares. Podía verlo en sus rostros. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad morbosa esperando mi reacción. Mi tío Javier había fruncido el ceño y cruzado los brazos, claramente incómodo con toda la situación. Mi prima Lucía miraba hacia abajo, evitando hacer contacto visual con cualquiera. La abuela parecía confundida, sin entender realmente qué estaba pasando, solo sabiendo que algo malo estaba ocurriendo en su fiesta. Entonces Clara levantó la voz nuevamente, dirigiéndose a todos con un tono que intentaba sonar preocupado, pero que rezumaba satisfacción. Dijo que compartía esta información no para lastimar a nadie, sino porque la familia merecía saber la verdad. Mencionó que yo había sido imprudente al crear expectativas falsas, que era mejor enfrentar la realidad, ahora antes de que me metiera en problemas más serios. Cada palabra era como un cuchillo, diseñada para cortar profundo y dejar cicatrices. Yo quería gritar. Quería levantarme y explicar que todo lo que ella había dicho era una distorsión maliciosa de la realidad. Sí, mi negocio era pequeño. Sí, estaba en sus primeras etapas, pero nunca había mentido sobre eso. Nunca había exagerado mis cifras ni inventado clientes que no existían. Simplemente había compartido mi entusiasmo por estar construyendo algo propio, por estar tomando el control de mi vida profesional. Pero mi voz no salía. Estaba paralizada por la traición, por el dolor de ver hasta dónde había llegado mi propia hermana para destruirme. La atención de todos se dirigió hacia ellos de inmediato, y el ambiente festivo quedó suspendido en el aire. Los agentes se aproximaron sin dudar, identificándose y mencionando que buscaban a Clara para responder por ciertas actividades bajo investigación. La expresión de mi hermana cambió por completo. El color desapareció de su rostro y los papeles que sostenía temblaron entre sus dedos. Mientras yo permanecía en silencio, observaba cómo su plan se desmoronaba frente a todos. Al principio, nadie entendió qué estaba pasando. Hubo un momento de silencio absoluto donde todos simplemente miraban a los recién llegados, tratando de procesar por qué había agentes en medio de una fiesta de cumpleaños. El hombre que iba adelante era alto, de unos 40 años, con el cabello corto y gris en las sienes. Llevaba un traje oscuro y una expresión seria que dejaba claro que no estaba ahí por casualidad. La mujer que lo acompañaba era más joven, tal vez 30 y tantos, con el cabello recogido en un moño, perfecto y una mirada aguda que no se perdía ningún detalle. Caminaron directamente hacia Clara, sin desviarse ni dudar. Fue entonces cuando todos nos dimos cuenta de que no estaban ahí por error. No era una confusión de direcciones ni un malentendido. Venían específicamente por ella. Mi hermana dejó de respirar por un segundo, sus ojos abriéndose enormemente mientras los veía acercarse. Los papeles del informe que había estado sosteniendo con tanta confianza ahora temblaban visiblemente en sus manos.
El agente mayor se identificó mostrando su placa. Dijo su nombre, Inspector Ortega, y explicó que venía de la Brigada de Delitos Económicos y Fiscales. La mujer se presentó como agente Ruiz de la misma unidad. Mencionaron el nombre completo de Clara, su DNI, y le informaron que necesitaban que los acompañara para responder preguntas sobre irregularidades financieras que habían sido detectadas en una investigación en curso. Las palabras cayeron sobre el salón como bombas, cada una generando ondas de shock que se expandían entre los presentes. Clara intentó hablar, pero su voz salió apenas como un susurro quebrado. Preguntó si había algún error, si tal vez la estaban confundiendo con otra persona. El inspector Ortega negó con la cabeza, su expresión permaneciendo neutral y profesional. Explicó que no había error posible. Mencionaron el nombre de una empresa, Consultoría Empresarial del Sur S.L., y Clara palideció aún más. Era una empresa que yo no conocía, de la cual nunca había escuchado hablar, pero claramente significaba algo para ella. Nuestra madre se puso de pie de golpe, su silla raspando contra el suelo. Su voz salió alta y alterada, preguntando qué demonios estaba pasando, exigiendo una explicación. Mi padre también se levantó, acercándose a Clara con expresión preocupada pero también confundida. Los agentes mantuvieron la calma, acostumbrados probablemente a este tipo de reacciones. El inspector explicó que no podían dar muchos detalles porque la investigación estaba en proceso, pero que tenían evidencia documentada de transacciones irregulares, facturas falsas y evasión fiscal. Cada palabra que salía de la boca del inspector era como un martillazo contra el cristal de la realidad que Clara había construido. Ella había estado tan segura de sí misma, tan convencida de que era yo la que vivía en una fantasía, que nunca consideró que sus propias acciones pudieran tener consecuencias. Mencionaron fechas específicas, cantidades de dinero, nombres de otras empresas involucradas. Clara negaba con la cabeza, pero sus ojos decían otra cosa. Había reconocimiento ahí, y miedo. Mi tío Javier preguntó si esto era realmente necesario, si no podían esperar hasta después de la fiesta, si era apropiado hacer esto frente a toda la familia. La agente Ruiz respondió con firmeza pero sin agresividad, explicando que la investigación había llegado a un punto donde era necesario actuar inmediatamente. Había riesgo de fuga o de destrucción de evidencias si esperaban más tiempo. No era algo personal, simplemente estaban haciendo su trabajo. Clara finalmente encontró su voz, aunque sonaba completamente diferente a la confianza arrogante con la que había estado hablando minutos antes. Dijo que todo era un malentendido, que ella podía explicarlo todo, que no había hecho nada malo, pero el temblor en su voz delataba que no se creía ni sus propias palabras. Los papeles del informe sobre mí cayeron de sus manos, esparciéndose por el suelo como hojas secas. Nadie se molestó en recogerlos. Con profesionalismo, los agentes le explicaron que debían acompañarlos y, ante la sorpresa de todos, colocaron las esposas en sus muñecas. El sonido metálico del cierre de las esposas resonó en el silencio absoluto del salón. Nadie se movió, nadie respiró. Era como si el tiempo se hubiera detenido completamente. Mi madre soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca. Mi padre dio un paso adelante, como si quisiera intervenir, pero se detuvo sin saber qué hacer. Las esposas brillaban bajo las luces del salón, un recordatorio frío y metálico de que esto era real, no una pesadilla de la que pudiéramos despertar. Clara miró sus muñecas esposadas con una expresión de incredulidad total, como si no pudiera comprender cómo había llegado a este momento. Buscó mi mirada entonces, por primera vez desde que los agentes habían entrado. Había algo en sus ojos, tal vez una súplica silenciosa, tal vez un intento de encontrar apoyo en la única persona a la que acababa de intentar destruir. Yo la miré de vuelta, pero no sentí satisfacción ni alegría por su caída. Solo sentí un profundo vacío y una tristeza abrumadora. Esta era mi hermana, la persona con la que había crecido, con la que había compartido habitación durante años, con la que había jugado de niña. Y ahora estaba siendo arrestada, frente a toda nuestra familia en el cumpleaños de nuestra abuela. No importaba lo que me había hecho. Ver esto no me daba ningún placer. La sala entera quedó en shock, incapaz de comprender cómo la persona que intentaba destruir mi reputación era la misma que enfrentaba ahora consecuencias legales. Los murmullos comenzaron lentamente, familiares hablando entre sí en voz baja, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Mi prima Lucía estaba llorando silenciosamente. El tío Javier se había sentado pesadamente en su silla, con la cabeza entre las manos. La abuela seguía sin entender completamente, preguntando con voz temblorosa por qué se llevaban a su nieta. Los agentes comenzaron a guiar a Clara hacia la puerta. Ella caminaba como un autómata, sus piernas moviéndose mecánicamente sin verdadera coordinación.
Mi madre la seguía, llorando abiertamente ahora, preguntando a dónde la llevaban, cuándo podría verla, qué necesitaba hacer. El inspector Ortega le dio información básica sobre la comisaría donde estaría. Le dijo que podría contactar a un abogado, que tendría derecho a hacer una llamada. Palabras procedimentales que sonaban irreales en el contexto de una fiesta familiar. Mi padre me miró entonces, sus ojos llenos de una mezcla de emociones que no podía descifrar completamente. Había preocupación ahí, pero también algo que parecía disculpa. Tal vez estaba empezando a entender que todo lo que Clara había dicho sobre mí no era cierto, que yo no era la villana de esta historia. Se acercó a mí y puso su mano en mi hombro, apretando suavemente. No dijo nada, pero no hacía falta. Ese simple gesto comunicaba más que cualquier palabra. Cuando Clara llegó a la puerta, se detuvo y giró para mirar hacia atrás una última vez. Sus ojos recorrieron el salón, pasando por cada familiar, por las decoraciones festivas que ahora parecían grotescamente fuera de lugar, por los restos de comida en las mesas, por los globos que todavía flotaban alegremente en el techo. Finalmente su mirada se posó en la abuela, que la miraba con confusión y miedo. Vi cómo algo se rompía dentro de Clara en ese momento, cómo el peso de lo que había hecho finalmente la golpeaba con fuerza total. Luego desaparecieron por la puerta, y el sonido de esta cerrándose marcó el fin de la escena más surrealista que había vivido en mi vida. El silencio que siguió fue pesado, denso, lleno de preguntas sin respuesta y emociones sin procesar. Nadie sabía qué hacer, cómo continuar. La fiesta obviamente había terminado, pero nadie se movía para irse.